Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes, según sea el momento en que estén entrando a ver este video. Soy el profesor Godofredo Guamán Monroy y les presentaré este problema, que es de geometría euclidiana, ¿no? En el cual nos piden calcular el ángulo X en esa figura. Bueno, a ver, vamos a proceder a resolverlo. Analicemos algunos datos que nos dan. Por ejemplo, nos dan dos segmentos congruentes. Acá se puede ver, ¿no?, este segmento marcado con una bolita, y acá también tenemos otro segmento marcado con bolita. Eso está indicando que esos dos segmentos son congruentes o que tienen un tamaño igual. Muy bien. También nos dan como datos este ángulo, es un ángulo de 80 grados, acá este ángulo de 20 grados, y nos piden calcular el ángulo X. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Vamos a buscar una congruencia de dos triángulos. ¿Para qué? Para poder relacionar precisamente estos dos segmentos congruentes que nos dan. Entonces, pero para empezar, anotemos con letras los vértices de esta figura. Entonces, fíjense ahí, hemos puesto las letras A, B, C y D, ¿no?, a los vértices y a esta intersección de los segmentos, y a los lados congruentes, a los segmentos congruentes marcados con bolita, le hemos puesto una letra A minúscula. Bien. Luego completamos. Fíjense acá, si acá tenemos 80 grados este ángulo y acá tenemos 20, ¿no? Aquí en este ángulo B, este ángulo completo, el ángulo B, sería lo que completa a 180. O sea, si acá tenemos 80 más 20 son 100, faltaría 80. Entonces acá tenemos que poner 80 de esta manera, ¿no? 80 grados. Y nos damos cuenta de que este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque acá tiene dos ángulos iguales, 80, 80. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este lado de acá abajo, el segmento AC con el segmento BC, son congruentes. Como acá le habíamos puesto una letra A, entonces podríamos completar acá con una letra B, esta parte del segmento AD, de esta manera. ¿Sí? Le hemos completado con B. Por lo tanto, ese segmento total sería A más B. Y el otro lado sería pues también A más B por ser un triángulo isósceles. Siguiente paso. Les decíamos de que queremos buscar una congruencia de triángulos. Entonces fíjense como acá tenemos un segmento marcado con bolita y un ángulo de 80. Acá tenemos también en esta parte un segmento marcado con bolita y un ángulo de 20. Para 80 faltaría 60. Entonces acá parece estar pidiendo, ¿no?, ponerle ahí un ángulo de 60. Entonces, siguiendo esa idea, fíjense, vamos a construir acá en este segmento BC un triángulo equilátero de esta manera. Fíjense. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos un triángulo equilátero y acá lo que queríamos conseguir es este ángulo de 80. Claro, al agregar 60 se vuelve pues 80 y casualmente, fíjense acá, tenemos un lado marcado con bolita, luego un ángulo de 80 y el lado, ¿no?, que limita ese ángulo es A más B. Igual que en este caso, fíjense, en este caso teníamos bolita, 80 y un segmento de longitud A más B. Entonces ahí estaríamos viendo una congruencia de tipo LAL, solo que faltaría cerrar con un segmento esto. Entonces cerramos ese triángulo. Y para resaltarlo, fíjense, para resaltarlo, los coloreamos de amarillo y verde esos triángulos congruentes, ¿no? Son congruentes porque, ya repito esa parte, acá tenemos un lado marcado con bolita, un ángulo de 80 y un segmento A más B, ¿sí? Acá eso mismo tenemos, fíjense, un lado con bolita, un ángulo de 80 y un lado A más B. O sea, precisamente la congruencia de tipo LAL, lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces, completaríamos las otras medidas. Entonces, al frente de esta bolita, en el triángulo color amarillo, al frente de la bolita vale 20 grados. Entonces, eso mismo debe ocurrir acá.
Entonces acá, en el triángulo verde al frente de bolita, esto debe ser 20. Más o menos así, ¿no? 20. Ah, por supuesto que al otro lado será 40 porque en total esto era 60. Muy bien, ¿qué más? Si completamos este ángulo, fíjense, ese ángulo es 80. Obvio, porque acá tenía 80, 80, son congruentes. Y por lo tanto, en ese triángulo verde también este lado A más B tendría que repetirse acá. Fíjense ahí, A más B. Muy bien. Con eso, ¿qué logramos? Se logra que este triángulo BGD, ese triángulo BGD, fíjense, lo resalto de color morado, ¿no? Tiene un par de lados iguales, fíjense. Este segmento BG es AB y este segmento GD también es AB. Por lo tanto, es un triángulo isósceles, ¿verdad? Como es isósceles, entonces tiene dos ángulos iguales. Este ángulo de acá sería 60 más X, deberá ser igual a este de acá. Y de hecho lo vamos a notar de esta manera, ¿no? Perdón, acá, fíjense. Ahí está, ¿no? Entonces, ese ángulo sería congruente con este otro de acá. Perfecto. Entonces, con eso ya podemos deducir, ¿no? Estos dos ángulos son iguales. Si acá había 40, entonces lo restamos de 180. 180 menos 40 sería 140. ¿No? Y esos 140 debe estar partido en dos ángulos iguales. O sea, acá le correspondería a 70 y acá también a 70. Entonces, si x más 60 vale 70, obviamente x vale 10. Esa sería la respuesta. Pero vamos a anotar. Bueno, yo lo he hecho de esta otra manera. Claro, también en el triángulo morado, si sumamos todos los ángulos, debe dar 180. Pero en ese triángulo hay dos ángulos que son x más 60, que son estos de acá, ¿verdad? Más 40, que es el ángulo de acá arriba, debe dar 180. De ahí se deduce que el ángulo x vale 10 grados. Muchas gracias por ver este video y estaré saliendo con más videos en las siguientes oportunidades.